El sistema legal de Estados Unidos es una máquina de matar. Durante casi 4 siglos, ha perfeccionado el arte de la muerte sancionada por el Estado. Cada nuevo método prometía avance, pero todos acaban en sangre. Estados Unidos nunca dejó de perfeccionar cómo mata. Pero ¿cuál es la peor forma de morir? Hoy, en el show de infografías, veremos cómo Estados Unidos ejecuta a sus prisioneros. Primero, contra la pared, el pelotón de fusilamiento o solo fusilamiento si prefieres. ¿Cómo funciona? Los detalles cambiaron, pero ahora es así. Te llevan a la cámara de ejecución y te sujetan a una silla con cubierta removible. Te pondrán una capucha y un blanco de papel en el pecho. 3 tiradores entran con rifles, sin sonido ni cuenta regresiva, solo silencio. Cuando disparan juntos, te desangrarás en minutos. A veces 1 o más rifles tienen balas de salva o cera. Esto crea lo que se conoce como una difusión de la responsabilidad. Ninguno de los verdugos sabe quién disparó el tiro fatal, y nadie tiene que cargar con todo el peso de quitarle la vida a alguien en cumplimiento del deber. Aunque hoy parece lejano, el pelotón de fusilamiento fue un método de ejecución muy común. Al menos 145 civiles han sido ejecutados por pelotón de fusilamiento en Estados Unidos, sin contar los soldados de la Guerra de Independencia y la Guerra Civil. La primera ejecución por pelotón de fusilamiento en América ocurrió en Jamestown, Virginia, en 1608. Fue cuando fusilaron al capitán Jorge Kendall por motín. En siglos posteriores, el pelotón de fusilamiento fue un castigo común en el ejército por deserción. Las ejecuciones eran un espectáculo público para infundir miedo y evitar que los soldados rompieran filas. Algunos historiadores dicen que unos 185 soldados fueron fusilados en la Guerra Civil, un recordatorio de su popularidad. Tras 1860, casi todas las ejecuciones por fusilamiento fueron en Utah. En 1913, Nevada no halló voluntarios para un pelotón de fusilamiento y construyó una máquina para ello. Disparaba 3 rifles a la vez. Varias ejecuciones fallidas cambiaron la opinión pública sobre el pelotón de fusilamiento, especialmente en 1877, cuando Wallace Wilkerson fue herido y agonizó 15 minutos porque sus verdugos fallaron el tiro. En marzo de 2025, Brad Sigmund fue ejecutado por asesinar a los padres de su exnovia con un bate de béisbol. Su ejecución por pelotón de fusilamiento en Carolina del Sur puso fin a la pausa de 15 años en Estados Unidos en el uso de este método, atrayendo a reporteros de los principales medios de comunicación de todo el país. Jeffrey Collins, de Associated Press, relató cómo pusieron la capucha a Sigmund. Detrás de una cortina negra, 3 voluntarios del sistema penitenciario armados esperaban. Tras 2 minutos, se oyó un disparo. El cuerpo de Sigmund se sacudió, su pecho subió y bajó 3 veces, y luego, nada. Un médico de la prisión se acercó, lo examinó y lo declaró muerto. Viéndolo bien, parece bastante indoloro, ¿no? Hay una ironía en morir por un pelotón de fusilamiento. Disparar a alguien atado a una silla se siente brutal, sangriento y primitivo, más cruel que otros métodos que veremos hoy. Sin embargo, para quien es ejecutado, suele ser una de las muertes más rápidas y menos dolorosas. Los partidarios señalan esa eficiencia como prueba de que es la opción más humana. Mentiríamos si dijéramos que el pelotón de fusilamiento es como un ramo de rosas, solo te mata a tiros. Más reciente que Brad Sigmund fue la ejecución en 2025 del asesino serial Miguel Mahdi. Y esa tampoco salió bien. Como a Sigmund, a Mahdi le dispararon al blanco sobre su corazón. Gritó y gimió de dolor durante 45 segundos mientras se desangraba tras los disparos. 80 segundos después, exhaló su último aliento. Si el sistema penitenciario buscara muertes más humanas, los verdugos dispararían a la cabeza. Un disparo acabaría con la vida al instante, aunque sería más desordenado, pero eso difícilmente cambiará pronto. La cultura estadounidense tiene fuertes tabúes sobre conservar el rostro en funerales con ataúd abierto. Anteponen la comodidad del público a la misericordia hacia el condenado. Si buscas un punto medio doloroso para el condenado e incómodo para los presentes, te encantará nuestro siguiente método de ejecución estadounidense. La silla eléctrica, la vieja chispa, la milla verde, montando el rayo. Esta está en una institución que incluso sus apodos son bastante icónicos. Muertes como la de Wallace Wilkerson impulsaron la búsqueda de un método más humano, mecánico, impersonal y misericordioso, en teoría. En lugar de que los hombres jalaran el gatillo, el trabajo se reduciría a accionar un interruptor y esperar a que el sistema hiciera su trabajo. Se ponen electrodos en la cabeza y piernas del recluso. El cuerpo del recluso actúa como transistor humano,
conduciendo una fuerte corriente eléctrica por 2 minutos, haciendo la experiencia más larga que la muerte. Por fusilamiento, incluso en el mejor escenario. Antes, la máquina usaba una gorra metálica en la cabeza del recluso. En vez de electrodos, se usa una solución salina para mejorar la conductividad. Hoy existe un gel conductor llamado Electrocream que se coloca bajo los electrodos. Alguna vez se creyó que la muerte ocurría porque el cerebro se cocinaba dentro del cráneo. En 1899 se determinó que la causa real era insuficiencia cardíaca. A partir de la enorme corriente eléctrica, el estado de Nueva York fue el primer estado en instituir la silla eléctrica como un método más humano de ejecución. Tras varias electrocuciones accidentales por cableado descuidado, el dentista Alfredo P. Southwick y el doctor Jorge Eiffel probaron la primera versión de la máquina electrocutando cientos de perros callejeros. Suena extraño que un dentista haya ayudado a idear esto, hasta que te enteras de que el primer prototipo era simplemente una silla de dentista. El inventor Thomas Edison también fue un gran defensor de la ejecución por electrocución. Él impulsó la corriente alterna como el método ideal para esto. ¿Era realmente el mejor? En realidad no. Era porque los competidores de Edison en el negocio de la electricidad usaban corriente alterna y él usaba corriente directa. Quería mostrar la corriente alterna como muy peligrosa para uso comercial. La silla eléctrica tuvo un inicio más complicado que el pelotón de fusilamiento. La primera vez que usaron este método fue traumática para todos los involucrados. Esta fue la ejecución de 1890 de William Kemmler en Nueva York. Un hombre con discapacidad intelectual que estaba a punto de pasar a la historia por su muerte horrible y sin precedentes. Cuando se decidió que iba a ser ejecutado en esta novedosa silla eléctrica, el equipo legal de Kemmler hizo campaña en contra de ello. Consideraban que sería un castigo cruel e inusual, prohibido por la Constitución de los Estados Unidos. Pero esta apelación cayó en oídos sordos, aparentemente porque todos estaban muy ansiosos por ver qué sucedería. La Suprema Corte argumentó que solo algo que causara una muerte dolorosa y prolongada podría considerarse un castigo cruel e inusual. Mantén eso en mente, va a ser relevante. En un momento, Kemmler fue asegurado a la silla como si fuera el paseo más triste de Disneylandia. Sus últimas palabras antes de que le pusieran la capucha y activaran el interruptor fueron: «Háganlo bien, no tengo prisa». Recibió una descarga eléctrica intensa durante 17 segundos al acercarse al cuerpo. Kemmler gimió de dolor. No estaba muerto y todos entraron en pánico. Una persona de la multitud empezó a gritar: «¡Vuelvan a encender la corriente! ¡Vuelvan a encender la corriente!». Así que lo hicieron a la máxima intensidad y solo esperaron lo mejor. Después de 2 minutos friendo a Kemmler, el hedor de su carne quemada empezó a esparcirse por la cámara de ejecución, envolviendo a todos los presentes. Varios testigos se desmayaron por lo horrible de la situación. Otros sufrieron fuertes náuseas y empezaron a vomitar, empeorando la situación. Los periódicos de Nueva York fueron implacables después del incidente, describiéndolo como, cito, histórico, un desastre y repugnante, enfermizo e inhumano. De 1973 a 2013 hubo 158 ejecuciones en la silla eléctrica y varias más después. 10 de esas han sido pesadillas fallidas, como lo que le pasó al desafortunado Guillermo Kemmler. 9 años después, Martha Place obtendría el dudoso honor de ser la primera mujer ejecutada en la silla eléctrica, un logro para el movimiento feminista en la búsqueda de igualdad de género. Durante un tiempo, la silla eléctrica fue la única forma de ejecución en Nebraska, hasta que en 2008 se declaró inconstitucional. El juez asociado de la Corte Suprema de Estados Unidos, William Brennan, describió de forma muy evocadora cómo es presenciar una ejecución en la silla eléctrica. Él dijo que el cuerpo sufría cambios drásticos y a veces horribles. Los prisioneros a menudo vomitaban y babeaban. Su piel se volvía roja y se estiraba al recibir la corriente eléctrica. En algunas ocasiones, los condenados se incendiaban debido a las altas temperaturas. La silla eléctrica aún es una opción en 7 estados como Alabama, Carolina del Sur y Florida. Está claro que Estados Unidos ha pasado por muchos métodos de ejecución a lo largo de su historia relativamente breve, desde los 3 métodos activos mencionados hasta otros ya en desuso. La última ejecución en la cámara de gas fue en 2024 cuando un hombre de Alabama, Kenneth Eugene Smith, fue ejecutado por hipoxia de nitrógeno. La última horca fue en 1996 y hoy en día, Nuevo Hampshire es el único estado que la tiene como una opción de ejecución disponible. Pero los horrores de todas estas palidecen en comparación con lo sombrío que es morir por inyección letal. Desde 1976, más de 1.400 personas fueron ejecutadas por inyección letal.
La mayoría de esas ejecuciones ocurrieron en Texas, donde se usó este método para matar a 593 reclusos. En Texas, hasta los muertos son más. La inyección letal ha sido la forma de ejecución más popular desde su introducción en 1977. Esto se debe en parte a que es mucho más rentable que cualquiera de los otros métodos, además de ser menos sangriento a la vista que la horca o la decapitación. Entonces, ¿cómo te mata realmente? En realidad es un proceso de 3 pasos que implica la administración cuidadosa de diferentes tipos de fármacos. Primero, el sedante. Generalmente es midazolam, un fármaco polémico que ha recibido muchas críticas. Un prisionero, Tomás D'Arthur de Alabama, pidió ser ejecutado por pelotón de fusilamiento en vez de morir así. La solicitud fue rechazada y lo ejecutaron por inyección letal. En Arkansas, el medicamento se aplica por 2 vías intravenosas para evitar que una falla venosa prolongue o haga más dolorosa la muerte. Al final, será doloroso aunque todo salga bien. Una falla en la vena fue lo que hizo que la muerte de Clayton Lockett en 2014 fuera especialmente dolorosa. Se agitó durante 43 minutos antes de encontrarse con la parca. Tras el sedante, te dan el paralizante, que inmoviliza los músculos y mantiene a la víctima inmóvil. Como algunas víctimas se despiertan durante la ejecución, este procedimiento es necesario. El bromuro de coronio es la droga favorita de Arkansas para inmovilizar a los reclusos antes de inyectarles el veneno letal. Y eso es porque cuando las víctimas están completamente sometidas por el sedante y el paralizante, es momento de una dosis letal de cloruro de potasio en sus venas. En un caso ideal, esto detendrá el corazón rápidamente. Con las inyecciones letales han ocurrido muchos escenarios no ideales, porque incluso si literalmente todo sale bien, hay una muy buena razón para creer que el proceso sigue siendo excepcionalmente doloroso y desagradable. Algo preocupante es que las drogas letales suelen ser aplicadas por voluntarios sin conocimientos médicos. Los doctores violarían su juramento hipocrático si se involucraran. Por esa misma razón, la mayoría de los químicos y farmacólogos se muestran reacios a ofrecer consejos sobre la combinación química ideal para una muerte indolora y eficiente. Esto podría dañar su reputación nacional y causar problemas legales si consultan internacionalmente. Pronto hablaré más de eso. Las autopsias de personas fallecidas por inyección letal han mostrado resultados muy inquietantes. Varios doctores hallaron evidencia de edema pulmonar, líquido en pulmones y vías respiratorias. Los pulmones de las personas ejecutadas por inyección letal eran casi el doble de pesados que lo normal, una señal de que el cóctel químico inundó sus vías respiratorias con sangre y plasma. En otras palabras, muchos probablemente se ahogaron en su propia sangre, completamente conscientes pero totalmente paralizados. Además de la crueldad y brutalidad de los métodos, las inyecciones letales han tenido usos prácticos únicos. Por ejemplo, en 2011, una de las principales compañías que producían el paralizante utilizado en la mayoría de las ejecuciones por inyección letal trasladó su sede a Italia, un país donde la pena de muerte es ilegal. La ley italiana permitía enviar el medicamento a Estados Unidos solo si no se usaba en ejecuciones, lo que dejó a los verdugos estadounidenses buscando alternativas. Encontraron un farmacéutico en Inglaterra, pero esa opción se cerró en 2011. En ese momento, el gobierno del Reino Unido prohibió exportar medicamentos para la pena capital. Actualmente, la inyección letal sigue siendo el método de ejecución más popular, pero la innovación siempre encuentra la manera. Es interesante pensar qué métodos avanzados podría usar el gobierno de Estados Unidos para ejecutar prisioneros en el futuro. Ya vimos cómo realiza ejecuciones Estados Unidos, pero ¿cómo es para quien las ejecuta? Mira, ¿cómo es ser un verdugo en el corredor de la muerte? Haz clic en este video para entrar en la mente de quien sostiene el interruptor.